Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería y Reparación. En esta oportunidad vamos a ver otro video le vamos a explicar cómo medir los componentes dentro de la tarjeta. El primer componente que podemos medir es un fusible y lo podemos hacer dentro de la misma placa. Al darnos continuidad nos dice que el fusible está correctamente, colocamos el tester en escala de diodo o continuidad. Otro componente que vamos a medir es el diodo Zener. Para medir el diodo Zener debemos de soldar solamente un pin y podemos realizar la medida en continuidad colocando la punta negra en el cátodo y la punta positiva en el ánodo. Nos debe dar un valor y si invertimos las puntas no nos debe dar ningún valor, como tenemos aquí. Las resistencias se miden en escala de ohmios, como esta que tenemos aquí. Para poderla medir correctamente tenemos que ponerlo en escala de ohmios y medirla. Los capacitores, tenemos los capacitores polarizados y los no polarizados. Por ejemplo, los capacitores electrolíticos, los capacitores eléctricos como este que tenemos aquí, tenemos que medirlo puede ser con un medidor ESR dentro de la tarjeta, pero si tienen capacitores en paralelo o resistencia, no se podría medir, ya que nos podría dar un valor incorrecto. Lo mejor sería desoldar uno de sus pines y proceder a medirlo. Los diodos normales los podemos medir dentro de la misma tarjeta, y por un lado su medición es que por uno de sus pines en forma directa no nos mide y en forma directa nos da una medida. Si nos dieran continuidad, nos pitara como de esta manera, tuviéramos que desoldar uno de sus pines y probar para ver si no hay otro componente que hace continuidad y hace que pite el componente. Los optocopladores podemos medir porque internamente este, por ejemplo, que es de 4, tiene por un lado un diodo LED y por el otro lado un fototransistor. Podemos medir el diodo LED y para medir el fototransistor deberíamos reemplazar uno de sus pines. Como podemos ver, este es el diodo LED, ya que por un lado no nos mide y por el otro nos da un valor en milivoltios. Para medir el fototransistor deberíamos de soldar uno de sus pines y proceder a la medición. Para medir los circuitos integrados, por ejemplo su alimentación, tenemos que hacerlo con la tarjeta conectada, buscar el datasheet del componente con su número de parte, buscar cuál es el VCC, el voltaje de alimentación, y medir ese pin de alimentación y medir si ese circuito integrado bota una salida. Para medir los capacitores que no son polarizados, debemos de soldar uno de sus pines y medirlo con un capacímetro o con un medidor analógico en la escala de X10. Para medir un transformador de fuente conmutada debemos hacerlo de soldar todos sus pines y medirlo afuera con un medidor especial de bobina. Para medir los reguladores de voltaje como este que tenemos aquí, debemos tener la tarjeta energizada y medir su valor de entrada de voltaje y su valor de salida. Para saber cuál es esos pines debemos buscar el datasheet del componente y proceder a su medición. En los transistores, como estos dos que tenemos aquí, tenemos que buscar en su número de parte, ver cuál es, si es PNP o NPN, luego ver cuál es su base y colector, desoldar esos dos pines y medir esos pines con el multímetro, como les he explicado cómo se mide un transistor. Las bobinas pequeñas se pueden medir dentro de la placa, pero ya cuando son bobinas grandes como un transformador o otro tipo de bobina, debemos medirlo afuera con un medidor especial de bobina para que nos dé un valor exacto. En esta otra tarjeta tenemos unos diodos LED que se pueden medir dentro de la tarjeta. Vamos a ver una prueba. Colocamos el tester en esta escala de diodo o escala de continuidad y debería alumbrarse el diodo LED. Como podemos ver, aquí vemos que se alumbra el LED y marca la lectura en el multímetro. Si no se alumbrara el LED, entonces podemos decir que el diodo LED está dañado.
y al invertir las puntas no debe dar medición. Y para medir los pulsadores debemos ver cuál es su contacto abierto. Volteamos la tarjeta, son los contactos abiertos. Cuando presionamos el pulsador nos debe dar continuidad, como en este caso. Entonces podemos decir que el pulsador se encuentra correctamente. Bueno, estas fueron las pruebas que se pueden hacer a los componentes dentro de una tarjeta para que ustedes vean cuáles son los que se pueden medir dentro de la placa y cuáles hay que retirar por lo menos un pin o dos para saber cómo se mide, para ver si está bien el componente. Bueno, me despido, hasta la próxima, chao.